bienvenido a este episodio de La Clara. Como siempre me acompaña el doctor Roberto Hernández. Roberto, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. En este episodio vamos a estar hablando sobre unas expresiones que hizo Joan Rodríguez Bebe sobre un supuesto carpeteo y persecución que hay hacia ciertos grupos religiosos. Vamos a estar analizando las palabras de Luis Dávila Colón en su programa de radio y vamos a estar dando un análisis sobre ese video. Vamos rápidamente a ver qué fue lo que dijo Luis Dávila Colón. Una nota que denunció Joan Rodríguez Bebe. El Centro del Periodismo Investigativo, el brazo armado político de Mr. Soros, empezó a promover talleres ofreciendo becas de hasta $3,000 para alegadamente fiscalizar, que no es otra cosa que carpetear, a todos aquellos grupos religiosos y personas que impulsen políticas que se opongan a las agendas de la comunidad LGBT, o sea, los gays. Es una jornada de talleres para periodistas pagos por los auspiciadores, entre ellos la ACLU, son organizaciones todas independentistas, que está diseñada para entrenar periodistas sabuesos que investiguen y preparen carpetas y alegadamente fiscalicen a grupos privados y líderes políticos que se enfrenten a los valores y a los principios de la comunidad LGBT. Robert, está ahí. ¿Qué tienes que decirnos? O sea, esos primeros 30 y pico de segundos están sumamente cargados. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, lo que sucede aquí es que los grupos independentistas se quejaban cuando Luis Muñoz Marín, que los carpeteaban. Entonces, con estas nuevas modalidades y con este individuo junto con su hijo George Soros, que paga y ha venido pagando a grupos independentistas, porque ese caballero lo que quiere es crear una nación de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, de puros comunistas independentistas. Entonces, el Centro Investigativo Periodístico, si no me equivoco, le estaba pagando a cada periodista $3,000 para enseñarles cómo fiscalizar a estos grupos religiosos en Puerto Rico, políticos o personas que se dediquen a estar hablando en contra de lo que los grupos LGTB pues quieren hacer. Por ejemplo, lo que estaban hablando de poner en las escuelas los libros enseñando a los niños sobre las relaciones entre propios sexos, etcétera. Lo cual yo no tengo nada en contra de la comunidad de homosexuales, porque nosotros sabemos que uno de los mandamientos más grandes es amar al prójimo como a ti mismo. Correcto. Pero obviamente estamos en contra de la modalidad que ellos quieren promover, algunos de ellos, no todos, porque muchos critican estas situaciones, que quieren obligar a que tú te comas esa situación. Entonces quiere este hombre fiscalizar, pagarle a esos periodistas bajo una fiscalización que es puro carpeteo, como lo está hablando el licenciado Luis Dávila Colón en su programa, en La Mirilla. Van a carpetear todas las religiones en Puerto Rico. Y los grupos políticos y los grupos de personas que se ponen a hablar en contra de estos asuntos de la comunidad LGTB. El carpeteo es algo que les dolió a los independentistas, lo cual estuvo mal hecho. Y vino Pedro Rosselló y levantó esas carpetas, si no me equivoco. Pero ahora es la modalidad de que a ellos no les gusta, como siempre, que se hagan unas cosas, pero ellos sí las hacen. Ese es el problema. El problema básico es ese caballero y en los grupos independentistas. Se está haciendo ya las bases. Si tú te vas dando cuenta, y esto lo vengo viendo yo hace tiempo, y el puertorriqueño, no todos, pero muchos no quieren aceptarlo,
los políticos tampoco, no les conviene, porque quieren sembrar, siempre alar esos grupos independentistas a la política, como está haciendo Pablito, del Partido Popular Democrático. El problema es que están haciendo los cimientos ya de cómo van a desarrollar todo el tipo de política para el 2028. Yo creo que está mal, y lo peor es que los periódicos importantes de Puerto Rico no lo dan a conocer. ¿Por qué? Porque promueven la independencia, el cuarto poder, el poder amarillista, que ya no son periodistas que van a ¿cómo se dice? A hablar objetivamente, porque tú puedes editorial, pero el periodista debe ser objetivo en sus deberes como periodista. Debe ser objetivo, pero no están siendo objetivos y están yendo a lo que ellos quieren promover, abordando con el periodismo, que es la prensa amarillista, que es la prensa independentista, que son los muchos. Totalmente. Y yo creo que lamentablemente en el periodismo en Puerto Rico existe un temor, un miedo garrafal cuando se habla en contra de ciertas comunidades. Es como que si no puede ver una opinión o un análisis objetivo, como están hablando de ciertas personas y ellos saben que si alguien habla o tiene una opinión en contra de esos grupos, si alguien se atreve a hablar dentro del periodismo en contra de estas personas o tiene una opinión que es diferente, los atacan tan grandemente que por eso crea un miedo. Y a veces, quizás estoy cambiando un poco aquí la conversación, pero ¿No? me pregunto, Roberto, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Qué hacen las iglesias? ¿Qué hacen los pastores, los padres? ¿Cómo debemos responder a estas políticas que claramente son anticristianas? Porque a veces diera la impresión, al menos a mi entender, ¿verdad? Y si estoy equivocado, puedo estar equivocado, que yo noto que el pueblo cristiano a veces permite que le pasen el rolo hablándolo en términos de arroz y habichuela, ¿verdad? Son pocas las voces cristianas conservadoras, pastores o líderes cristianos que se atreven a hablar en contra de estas posturas, de estos carpeteos, de estas persecuciones, y a veces yo no entiendo por qué tienen tanto miedo. Te voy a contestar esa pregunta. De la misma manera que hay personas grandiosas, inteligentes, que pueden entrar a la política en Puerto Rico y no lo hacen porque los propios periodistas los van a pelar como tú pelas un guineo, innecesariamente. Y de eso yo te puedo hablar en otro tema que yo pueda tener, porque yo estuve envuelto en la política y yo sé cómo se bate el cobre con los periodistas. Ejemplo, si hubo una mención de algo en algún político, rápido, automáticamente la prensa va a entrar a tirarle a ese político, a buscar la familia, a indagar, pero no lo hagas con los políticos, digo, con los periodistas. Un periodista no pueden, esos son los intocables, porque imagínate, artistas como por ejemplo, que han tenido familiares que han sido pedófilos, no voy a mencionar nombres, pues son independentistas, pero no se menciona, la prensa no indaga. Pero ¿cómo le han dale pie a la canasta que si Ricky Rosselló hizo esto cuando joven? Ahora están sacando que si el que mató al gruero es primo de la esposa de Ricky Rosselló. O sea, hasta la saciedad. Encontraron dos primos de Pierluisi que fueron personas que, pues que tú vas a controlar a tus primos de lo que pueden hacer. No, muchachos, pusieron a Pierluisi como que era el gángster mayor. Y ahí pasa como en la religión. Entonces, las personas que están envueltas, pastores, etcétera, no hablan con el temor, a lo mejor,
que si tú estás diezmando, que si tú tienes un Mercedes, que si tú tienes un Rolex, que a lo mejor no lo tienes. Pero la prensa, el problema también es la falta en Puerto Rico de tanta educación y de tanta moralidad, de que las personas tengan entendimiento que lo que están diciendo es una falsedad, y la prensa con la falsedad, con las mentiras, es como un joystick con un carrito. O sea, manejan al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que eso es así. Ahora, deben los pastores, si ya se enteran de esto, llamar a Joan Rodríguez Bebe y apoyarla. Exacto. Apoyarla. O sea, decirle, mira, sí, tú tienes razón. Esto está pasando. Y vamos a estar contigo y a unificarse. Pero no Roberto, salen de las cuatro paredes. yo me atrevería a decir, ¿verdad? Y yo espero que esto no sea el caso, pero yo me atrevería a decir que muchos pastores y muchos líderes cristianos no apoyan a Joan Rodríguez Bebe precisamente porque es independentista. O sea, porque si son populares o si son PNP, si tienen una creencia, ni se atreven a lo que debería ser primordial, que es su creencia religiosa, de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Pero como tienen una preferencia de partido, no se atreven a hablar o abogar a favor de Joan Rodríguez Bebe simplemente porque es independentista, aunque, y debo aclarar, no es del partido independentista, que hay que hacer esa aclaración. Tú puedes ser independentista, pero el No partido pertenecen al partido. independentista, sí, el partido independentista ha sido raptado con las creencias liberales de izquierdistas. Entonces, pues cuando uno dice independentista, hay que hacer esa aclaración que tú puedes ser independentista y de derecha o independentista y de centro. Y Ay, yo no ajá. quiero ni creer que hay religiosos y hay pastores que dicen, no, yo no me meto ahí porque yo soy PNP y si yo me meto a defender a Joan Rodríguez Bebe o yo soy popular, entonces yo pierdo ciertos lujos que tengo o ciertas conexiones. Bueno, yo creo que tú tienes razón. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, el pueblo puertorriqueño no tiene la capacidad mental para hacer el discernimiento de esa situación. Ella a lo mejor ha podido hacer algunas expresiones que ha caído mal a las personas que son estadistas, ¿entiendes? No sé, pero en este momento es un momento donde Puerto Rico tiene que abrir los ojos y estos pastores tienen que entrar en eso, en ese acercamiento que tú estás hablando, en esa llamada al Capitolio y hablar con ellos y decir qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un movimiento de todos, bautistas, hasta la Pentecostales, Iglesia católicos, Católica, lo menciona sí. ahí, hasta la Iglesia Católica. O sea, este tipo, Joe Soros, es un peligro y está en Puerto Rico metido, pero hasta el zoco. Mira, no sé si tengamos tiempo, porque yo le meto mano a esto y sigo por ahí para abajo. No, sigue, vamos para adelante. Cuando yo estuve en la política, yo hice un proyecto del radar router. No voy a entrar en detalles ahora de eso. Simplemente lo único que te quiero decir es que las pancartas que hacía el Partido Independentista no eran hechas con escritos de las personas que estaban allí. Eran unas pancartas profesionales. Y esto viene desde hace tiempo. Eso pasó en Venezuela. Cómo van engañando y cómo dándole el hacha al palo para que se caiga. Pero hablando del tema que tú estás hablando, lo que nosotros debemos de exhortar por este medio es eso mismo, que los pastores apoyen a Rodríguez Bebe y la llamen y vayan investigando sobre este carpeteo, porque bien lo dice Dávila Colón, él lo está promoviendo, pero el Nuevo Día no lo va a decir, el vocero no lo va a decir, las líneas de periodistas independentistas no lo va a decir. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren, malinformar, llevar la información errónea y dar la opinión no objetiva. Ese es lo triste. Es una opinión personalista a favor de los ideales que ellos quieren. Y yo estoy convencido, Roberto, que si el pueblo cristiano alzara su voz, si hubiera más líderes, Claro. y sabemos que hay sus líderes, pero si hubiera una presión más efectiva, más vocal, los mismos políticos no serían tan absurdos o no tuvieran tanta valentía en promover cosas que son anticristianas porque saben
que el pueblo cristiano va a hablar y que es una fuerza política grande en Puerto Rico. O sea, Súper. los cristianos, me encantaría saber en porcentajes, los cristianos, ¿cuánto es el porcentaje que vota de cristianos? Porque me imagino que es un porcentaje enorme, sumamente Bueno, grande, pero pareciera que hay como sus campitos y yo no me llevo con este y con el otro, y en vez de trabajar unidos, esa división hace que los políticos tomen ventajas para promover cosas que son claramente en contra de la iglesia. ella pertenecía a un partido Sí, creado por ese proyecto, grupo, Proyecto Dignidad, pero yo no sé si ella tuvo problemas con ese mismo partido y ella se salió del partido. sí, Pero lo que tú estás hablando de la gran fuerza de poder que existe sobre todas las personas religiosas, hay un poder grandioso. Hay un poder tan grandioso que si tú lo prendes como una mecha, va a explotar bien grande porque son muchos y pueden tumbarle ese argumento a la prensa. ujú, Pero metido en las cuatro paredes, este, muchos de ellos llevando el miedo, erróneamente criticando, porque, pues, no sé, yo creo que es como tú dices, tiene que haber un movimiento bien grande sí, y hay personas, y en el mismo proyecto ese, en el mismo partido, eh, los hay, pero tienen que moverse, y no totalmente. porque, ay, lo dijo Joan Rodríguez Bebe por política, como tú dices, no vamos a hacer nada porque eso es ella. No, esto es Ujú, todo Puerto Rico y el mundo entero, porque aquí, entonces, todo el mundo critica a las huestes aquí, que son conservadoras, pero están haciendo su trabajo en muchos casos. Yo estoy viendo unos movimientos aquí en Dearborn de personas en contra de estas personas musulmanes que quieren imponer su religión aquí en los Estados Unidos. ujú. Y ellos lo están despertando poco a poco. Están despertando todo eso. Hay muchachos periodistas que se puso a entrevistar no sé si fue en Indianápolis, yo no sé, que sobre estos grupos se me olvida, islámicos, que estaban haciendo unas situaciones graves con los fondos, diciendo que estaban abriendo escuelas para niños y no abrían nada y estaban robando un montón de dinero. Totalmente. Pero no sé, yo creo que aquí el problema es, como te digo, están empezando a hacer las bases y los cimientos, y esto es parte de este sistema pagado no solamente por Joe Soros. Aquí se metían, para que ahora le cortaron la finquita con Venezuela, pero aquí habían células de Venezuela, en Puerto Rico, perdóname, células de Venezuela patrocinando el Partido Independentista, y también de Cuba también habían células, y de Nicaragua también. Ujú. Sí, mira, Robert, digo esto como último y te cedo la última palabra. Ujú. Cuando analizamos el movimiento de derecha de Estados Unidos y lo comparamos con el de Puerto Rico, tenemos mucho que aprender, hay mucho camino por recoger. Sí veo, y voy a ser bien honesto y transparente, sí veo que hay ciertas plataformas que están creciendo ahora por YouTube, Instagram, que son de derecha, que lo defienden muy Sí, bien, creo que están sí, siendo muy objetivos y eso me alegra sí, muchísimo y ojalá que sigan creciendo porque vamos a necesitar esos tipos de creadores de contenido que para simplemente dar otra opinión, para que la gente entienda, mira, esta opinión no es la única, hay otras opiniones, hay otras formas de ver la vida, hay otras formas de analizar y aquí están estas propuestas, por decirlo así. Pero nada, te cedo la última palabra. bueno, es la penúltima, Dale. no la última. Broma. Mira, lo que podemos hacer es, yo no sé si se puede hacer un live o una grabación llamando a estos grupos para que participen en este tipo de programas, Me encantaría. porque aquí hay muchos puertorriqueños, y déjame explicarte algo. Yo no he visto todavía un puertorriqueño que yo haya atendido en mi oficina que sea independentista. Ujú. Solamente me vino un moreno americano a decirme a mí que trabajaba con un puertorriqueño, que él decía que era independentista. Y yo le dije al moreno, llámalo y dile que venga a mi oficina para yo orientarlo, porque esa es la desfachatez más grande.
tú independentista, y a todos los que viven aquí por 30, 40, 50 años, llámese Nueva York, New Jersey, donde se transmita esto, que son las personas diásporas que están promoviendo la independencia para Puerto Rico, pero durmiendo en una camita bien cómoda aquí en los Estados Unidos con todos los beneficios, y que se fastidie Puerto Rico. Tú sabes, porque aquí hay muchos de esos que te están aprovechándose de todas esas situaciones. Pero sí, en Puerto Rico está despertando la juventud Sí. sobre esto, porque yo creo que ha venido bien en cierta manera. Es lo que llaman un mal necesario de lo que pasó en Puerto Rico, que muchas personas se mudaron para Estados Unidos, aunque muchos no tuvieron éxito, porque venir para Estados Unidos de Puerto Rico tú tienes que hacer un plan, y muchos vinieron sin planificar, y lógicamente pues conseguir trabajo, etcétera, pues toma tiempo, y acá vale el crédito, planes médicos, seguro social, tú tienes que hacer las cosas bien. Ujú. Y eso fue un ejemplo grande para muchos jóvenes que todavía aquí, yo hablo con ellos, y aquí están trabajando, y ven la diferencia de los procesos de internet, de los programas, cómo tú puedes adelantar. Siempre hay sus escollos, porque en todos lados puede haber escollos. Esto no es el paraíso, esto no es la perfección, y eso es una realidad. Pero los planes médicos, los médicos, las atenciones médicas. Mira, aquí yo veo un urgent care en cuestión de nada, pan, ayer mismo fue por la Sinusitis, pan, y me atendieron, y ya me dieron tratamiento, pan, búscalo, y te dicen ellos mismos, a tal hora está tal farmacia que tú la quieres, pero vete a la otra que está 24 horas. O sea, es una comunicación y un rollo tan positivo que tú dices, wow, tú sabes, esto es completamente diferente a lo que estamos viendo en Puerto Rico. Y entonces estos jóvenes, cuando van a Puerto Rico, están viendo eso. O sea, que Estados Unidos no es lo peor. Y máxime ahora con el internet. Y todos estos independentistas hablando. Mira, los otros días yo vi algo por YouTube, por Facebook, ¿sabes? Este tipo que es boxeador, que ha llevado el boxeo a Puerto Rico a ciertos niveles, promoviendo plataformas de boxeo, que es un muchachito americano que vive en Dorado. Ujú. Y estos tipos estaban Jake Paul, hablando Jake que, Paul. ajá, Yankee go home, y váyase usted para el PIB, hablando, mire mi hermano, pero usted es bruto. Primero que tú no tienes, ahora, eso se llama xenofobia. Que hagan eso con un puertorriqueño en Florida y que la prensa lo lleve a Puerto Rico. Que Sí. le quemen la bandera de Puerto Rico en Florida. Tú sabes, no, todo lo ven, y ese es el problema, y eso es una gran novela que yo leí, el insularismo. Eso es lo que pasaba hace mucho tiempo atrás. No había la manera de salir, pero ahora hay maneras de salir. Los pasajes más baratos antes ya están subiendo, por las razones que estamos viendo. El internet, ¿sabes? Tú ves las cosas, tú ves cuántos jóvenes poniendo negocios de lechonera, de mantecado y cosas en Florida, ¿ok? Los permisos Yo son no mucho más sé. rápidos. La estructura mucho No, más rápida, todo. y hay otra cosa, el galletazo que te daban, los americanos no nos quieren, los americanos no nos quieren, nos odian, esos tipos. Y aquí todavía yo no he visto, y mira que mi hermana trabaja en North Carolina, que hay muchos rednecks, y aquí yo los he tenido, y yo hablo con ellos de lo más bien, y muchos de ellos dicen, yo quiero ir para Puerto Rico, pues hablan muy bien de ellos, tú sabes. Mucha gente que dice, yo tengo aquí amigos míos muy buenos, del soldados americanos, que tienen muchas amistades de Puerto Rico, y hablan súper bien de Puerto Rico. Vergüenza me da cuando yo veo esos paros en San Juan, cuando yo veo esos montones de asesinatos, cuando yo veo que matan a unos turistas. Yo digo, pero ¿dónde está esto, mano? O sea, y el Partido No Progresista tiene que trabajar, porque lo veo bien Sí. mal. Lo veo bien mal. Eso es otro tema. Totalmente. Bueno, amigo y amiga que nos escucha, gracias por ver este episodio. Suscríbete a nuestro Siempre. canal. Déjanos saber si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, también déjanos saber. Nos encanta ver sus comentarios y sus opiniones, porque para eso estamos, para conversar. No pretendemos que lo sabemos todo, y tampoco pretendemos que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo donde hay una pluralidad de pensamientos, y eso es bueno.
pronto estaremos haciendo un rebranding de este espacio para darle como que su propio espacio dentro de ambos canales, el mío y el de Roberto. So, le digo que esperen atentamente a ese rebranding, porque estoy seguro que le va a gustar muchísimo. Gracias por vernos, que Dios les continúe bendiciendo. Siempre. Dios los bendiga. Amén.